Vamos a hablar de El Quijote. Y no solo de la famosa historia del hombre que luchaba contra molinos de viento. Lo que vamos a desentrañar hoy es algo mucho más profundo, porque este libro es básicamente el pilar, el punto de partida de toda la novela moderna. Casi nada. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Suena un poco a contradicción. O sea, ¿cómo es posible que un libro que se dedica a parodiar, a reírse de un género entero, acabe siendo el que crea uno totalmente nuevo? Pues bueno, justo de eso va esto. Vamos a meternos de lleno. A ver, para entender de verdad la genialidad de Cervantes, la clave es echar un vistazo a lo que había justo antes. Es que su revolución no salió así, de la nada. Para pillar la magnitud de lo que hizo, tenemos que entender primero qué mundo literario se propuso, bueno, no destruir, pero sí poner patas arriba. O mejor dicho, transformar por completo. Venga, vámonos de viaje. Nos plantamos en el siglo de oro español. Pensemos en una época de una efervescencia cultural brutal, un auténtico boom artístico. Y en medio de todo ese jaleo había un género que lo petaba, que estaba en lo más alto de las listas de éxitos, la novela de caballerías. Eran, para que nos entendamos, los blockbusters de la época, las superproducciones de su tiempo. Historias épicas, llenas de hazañas alucinantes y héroes perfectos, sin un solo defecto que tenían a todo el mundo enganchado. Y la fórmula era siempre la misma, era muy clara. Teníamos protagonistas que eran perfectos, vamos, de cartón piedra. Aventuras que eran pura fantasía, totalmente irreales. Y todo girando en torno a ideas súper abstractas como el honor, la justicia. El ejemplo por excelencia, el rey de todo esto, era el Amadís de Gaula. Era el molde que todos copiaban. Y claro, fue precisamente ese molde el que Cervantes decidió hacer saltar por los aires. Y justo aquí es donde entra en escena nuestro ingenioso hidalgo. Cervantes no se conformó con escribir otra novela de caballerías más. No. Lo que hizo fue coger todo ese mundo idealizado y ¡zas! Lo estrelló de frente contra la realidad más cruda y muchas veces supercómica. A ver, si miramos este cuadro, el contraste es brutal. Por un lado, las novelas de caballerías, con sus héroes perfectos. Por otro, el Quijote, que nos presenta personajes de carne y hueso, complejos. Ahí tenemos a Don Quijote, con esa locura idealista que tiene, y a su lado a Sancho Panza, que es el realismo puro, los pies en la tierra, la sabiduría de la calle. Son el día y la noche, un contrapunto genial. Pero ojo, que quizás la ruptura más bestia está en cómo se cuenta la historia. Cervantes pasa de la narración simple y empieza a jugar, mete varios narradores y utiliza algo que hoy llamamos metaficción. ¿Qué es esto? Pues que la novela habla de sí misma. Los personajes comentan el propio libro, una locura, una complejidad que para la época fue, una revolución total. Y esta es la clave, que a menudo se nos escapa. Pensar que el Quijote es solo una parodia, una simple burla, es quedarse en la superficie, es perderse lo mejor. Porque Cervantes usa el humor, usa la comedia, como una herramienta para hablar de temas profundísimos. La locura, los sueños, el valor de la amistad y, sobre todo, esa línea tan fina, tan borrosa, que separa lo que es real de lo que es ficción. Así que, con esta jugada maestra tan radical y tan inteligente, Cervantes no solo escribió un bestseller, es que sin saberlo del todo, estaba poniendo la primera piedra, los cimientos de toda la literatura que estaba por venir. Estaba, ni más ni menos, creando una obra maestra moderna. Y el éxito fue casi instantáneo. La primera parte sale en 1605 y la gente sencillamente se vuelve loca con las aventuras de Don Quijote y Sancho. 10 años más tarde, en 1615, llega la segunda parte. Y ya está, el libro se convierte en un clásico inmortal, para siempre. Entonces, vamos al grano. ¿Cuáles son exactamente esas aportaciones que convierten esta obra en algo tan fundamental? ¿Qué tiene para que la llamemos, precisamente, moderna? Pues su legado se puede resumir en 3 puntos clave, 3 innovaciones brutales. Primero, los personajes. Crea personajes con una profundidad psicológica que no se había visto nunca. No son clichés, son personas, como Don Quijote y Sancho, llenos de dudas y contradicciones. Segundo, las técnicas para contar la historia. Renueva por completo la narración, inventa cosas nuevas, como esa metaficción de la que hablábamos. Y tercero, y esto es la consecuencia de lo anterior, la influencia que tuvo fue inmensa. Marcó a todos, absolutamente todos los grandes novelistas que vinieron después. Y si sumamos estas 3 innovaciones, ¿a dónde llegamos? Pues a este número. La primera, así de simple, y esto no es una exageración, es un consenso entre críticos y académicos. El Quijote es el kilómetro cero, el punto de partida. La obra que cambió las reglas del juego y nos enseñó todo lo que una novela podía llegar a ser. Así que, para resumir y que quede claro, la idea central es esta. Cervantes no se cargó la novela de caballerías, no. Lo que hizo fue cogerla, desmontarla pieza a pieza,
con muchísimo humor, y sobre sus cenizas levantó algo totalmente nuevo y que ha durado hasta hoy, la novela moderna. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, que da que pensar. Si una obra que se reía de los bestsellers de su tiempo fue capaz de empezar una revolución artística, ¿qué nuevas formas de arte podrían estar naciendo ahora mismo de la sátira, de los memes, de toda esa crítica cultural que consumimos a diario? Pues, quién sabe, el tiempo lo dirá.